¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al capítulo 4 de este mini curso de copy que estamos haciendo, ¿vale? Para convertiros en unos grandes escritores para Google y para el usuario. Hoy nos tocan los H12 y estaba planteándome cómo explico yo esto. ¿Cómo explico yo qué H2 es poner? Porque claro, depende del nicho, los H2 van a variar. No es lo mismo hablar de afeitadora que hablar de cocina, de recetas, o que hablar de educación. Digo, va a ser complicado que les hable de qué H2 ponerlos y cómo ponerlos. Entonces he dicho, mira, lo primero que hay que explicar son los errores que no hay que cometer, ¿vale? Eso es lo principal, los errores. Y para ello, imaginar que estoy hablando con mi madre. Mi madre hace unos garbanzos estupendos. Hola mamá, ¿qué tal? Y le pregunté ahí, oye Chari, ¿cómo hago yo los garbanzos? ¿Cómo debería hacer los garbanzos? ¿Me puedes dar tu receta de los garbanzos para que me salgan esos garbanzos estupendos? Y ahora mi madre dice, pues imaginemos que hace una introducción, porque ya hemos pasado la introducción, la hace bien, pero empezamos con las H12. Y te dice, antes de hablarte de los garbanzos, te voy a hablar de la presión de la olla express. La presión, por definición, y mi madre empieza a explicarte qué es la presión, ¿vale? ¿Qué es la presión en física? Y te empieza a hablar del calor, y dice, y ahora te voy a hablar del calor, porque claro, para comprender cómo hacer unos buenos garbanzos debes entender el concepto del calor. El calor es una energía que se transmite. Tú dirías, pero a esta mujer, ¿qué le pasa? O sea, es que lo único que le preguntas es cómo hacer los garbanzos. Pues bien, aunque esto parece una cosa rara, y cuando a alguien le preguntamos, oye, ¿me explicas cómo hacer unos garbanzos? Si nos empieza a hablar de la presión, nos empieza a hablar incluso del propio garbanzo, ahora te coges y te empiezas a decir, bueno, depende, porque el garbanzo, hay 20 clases de garbanzos. Están los garbanzos grandes, los garbanzos pequeños, los garbanzos de aquí, los garbanzos de allá. Eso es irse por las ramas. Eso no es lo que ha preguntado la persona que está buscando cómo hacer unos garbanzos. Si alguien nos pregunta qué tipo de garbanzos hay, entonces pues sí, ponemos todos los garbanzos. Si alguien nos preguntara, oye, ¿cómo afecta la presión y la temperatura a la hora de hacer unos garbanzos? Oye, pues ahí hay otro post, pero te está preguntando cómo hacer unos garbanzos, ¿vale? Entonces lo importante aquí es ir al punto, no nos podemos ir por las ramas. Vamos a venir a este post que la verdad que quedó bastante bien, lo acabo de mirar ahora y he dicho, oye, pues, sin pensarlo mucho ha salido bien, ¿vale? Al final vas cogiendo hábito y van saliendo bien los artículos. Vámonos a la computadora, ¿vale? Aquí tenemos cómo eliminar el olor de una maquinilla de afeitar eléctrica. Ya hicimos nuestro H1, dijimos que estaba correcto, hicimos nuestra introducción y empezamos con los H2. ¿Cuál es el primer H2 que tenemos que poner? Bien, antes de empezar a resolver la duda, porque efectivamente, si podrías decir cómo quitar el olor de una afeitadora y decir así, 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 hacer un listado, ¿vale? O dejar simplemente el párrafo que hemos hecho para el rich snippet y ya habríamos terminado, ¿no? Evidentemente queremos escribir algo más, por ganar algunas keywords aparte de la keyword principal. Entonces, aquí en este caso yo he puesto ¿por qué aparece ese mal olor? ¿Vale? ¿Por qué la afeitadora eléctrica huele a humedad? Es decir, porque es una pregunta lógica que se podría hacer alguien, ¿vale? Esto es como, volvemos al tema de alguien que le pregunta a alguien. Olvidémonos de los posts. Si alguien te dice, oye, mira, pues resulta que la rueda de mi coche hace un ruido súper raro, o ayer hacía un ruido súper raro, lo tuve que llevar al mecánico, ¿vale? Y entonces la primera pregunta es, oye, ¿y por qué eso sonaba así? ¿Qué es lo que le pasaba, no? Esa es la primera pregunta que le hacemos a alguien con el que estamos hablando. No le preguntamos, oh, ¿y qué es un coche? ¿Y qué es el ruido? Eso no lo preguntamos. Entonces, ¿por qué lo escribimos en post? Es decir, vamos a hacer un post de por qué las ruedas del coche suenan y decimos el sonido. El sonido y el coche no tiene nada que ver. O el coche, y empezamos a hablar de quién inventó el coche. Es que eso, la persona que está buscando es por qué mi coche hace ruido. No es quién inventó el coche. Ya lo sabrá o no lo sabrá, pero no le interesará. Entonces, esto es muy importante. Si alguien buscara cómo eliminar el olor de mi afeitadora, puede que le interese el saber por qué mi afeitadora huele mal, si yo lo he hecho todo bien, ¿no? Y aquí le explicamos. Luego el segundo H2 que nosotros usamos aquí, ¿vale? Me olvido del texto, esto haremos en el siguiente capítulo lo que ponemos en los textos. En el siguiente H2 ¿debo usar esa afeitadora aún oliendo mal? Porque puede ser que yo, digamos, esa persona quiera afeitarse en este momento y diga, ¿por qué esta mierda? Perdón, porque esto huele mal, pero necesito usarla. ¿Puedo usarla? Entonces aquí le decimos si puede usarla. En el caso del ruido del coche, por ejemplo, sería lo mismo. ¿Por qué las ruedas de mi coche suenan, no? O sea, o cómo eliminar el sonido de las ruedas de mi coche. Podríamos hacer un primer párrafo que es ¿por qué suenan? Y un segundo párrafo es ¿puedo usar el coche aún sonando las ruedas? Son, digamos, preguntas muy
muy evidentes que alguien haría, pero alguien que está hablando con alguien. No sé por qué cuando nos ponemos a escribir nos vamos al lado filosófico y nos vamos a explicar qué es el ruido, ¿vale? Siguiente H2 que hacemos es cómo evitar el crecimiento de mohos y hongos en la afeitadora. Ya que le hemos dicho que desprende ese olor por culpa de los hongos, le decimos cómo evitarlo, ¿vale? Estamos intentando retrasar al máximo la solución del problema. Ojo, sin pasarnos, porque si hablamos mucho o nos vamos muy fuera del punto, podemos perder al usuario. Entonces, aquí es donde está ese punto. Es decir, cuando hablamos con alguien decimos, oye, pues mira, me sonaban las ruedas del coche el otro día hasta que lo llevé al taller. Oye, ¿y por qué te sonaban? Ah, pues mira, me sonaban por esto y por esto. Pero si la persona empieza a decirnos, ¿y cómo lo aparece? Y se puede usar, y a tu primo también le pasa, y ¿en qué momento del año pasa más? Llega un momento que le dices, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué me estás haciendo tantas preguntas? ¿No? Pues esto es igual, es decir, está bien que hagamos una serie de H12, que hagamos 4 H12, 5 H12, pero sin pasarnos, porque ojo, los posts, al final, si hacemos usamos esta plantilla, ¿vale? Que os dejaré la etiqueta por aquí en algún sitio. Si usamos esta plantilla dijimos que tenían que tener en torno a 250 palabras por H2, es decir, tenemos introducción, 250 palabras, H2, 250 palabras, H2, 250 palabras. Pensar que si hacemos este sistema con 4 H2 más la introducción, hemos llegado a 1250 palabras. Es un post súper bueno de extensión, ¿vale? Para poderlo leer entero sin cansarnos. Entonces, no nos pasemos tampoco con los H12. Bien, aquí digo cómo podemos evitar el crecimiento de mohos y hongos en la afeitadora, ¿vale? Porque el que sea ya sabe que puede o no puede usarla, porque han aparecido, cómo evitarlo. Aquí les hablo de cómo mantener la afeitadora, digamos, para evitar esa salida de hongo. Y ya les resuelvo el proceso paso a paso de eliminar los hongos. Es una estructura muy lógica. Y esto se puede aplicar a todo, ¿vale? Vámonos al tema de la rueda. ¿Por qué la rueda de mi coche suena? ¿Vale? Nos iríamos aquí a la primero. No, perdón. ¿Cómo eliminar el sonido de una rueda de un coche? Primero, ¿por qué aparece el sonido de la rueda en el coche? ¿Se puede usar el coche con ese sonido de la rueda? ¿Cómo evitar que aparezcan sonidos en la rueda del coche? Mantenimiento de las ruedas del coche para evitar los sonidos, ¿vale? Y proceso paso a paso para eliminar el ruido, ¿vale? ¿Veis? Esta plantilla podría servir para eliminar el ruido del coche. Vámonos a una receta. ¿Cómo hacer garbanzo? Yo esperaría que si le pregunto a mi madre cómo hacer una receta de garbanzo, mi madre me dijera: bien, hijo, para hacer la receta de garbanzo, ingredientes. Necesito los ingredientes, eso es lo primero. Materiales, porque necesito que me diga si es en una olla normal o es en una olla a presión o cómo los voy a hacer. O que me explique las dos maneras. Me diga, si usas olla a presión, hazlo así. Y si usas la olla normal, hazlo así. Entonces, digamos, se podría dividir en dos. Pero uno serían los ingredientes, otro sería el material que necesito. Luego serían el tipo de cocción, es decir, cómo hacer la cocción, si debo ponerle fuego lento, si puedo ponerle al principio fuego máximo, añadirle unos ingredientes, cerrarla, luego abrirla, ponerle otros ingredientes, ponerle el fuego al mínimo, digamos ese proceso, ¿vale? Y al final pues ya la solución, emplatarlo si quiero, ¿sabes? Cómo emplatarlo para que estén ricos, o cómo añadirle al final un chorrito de aceite, ¿vale? Pero son esos 4 o 5 H12, no nos vamos a qué es el garbanzo, no nos vamos a qué es una olla express, cómo afecta la temperatura a los garbanzos, cómo la presión, no sé qué, porque eso no le interesa al usuario, ¿vale? Poneros en la piel del usuario. No sé, que el otro día estaba intentando eliminar una cuenta de algo, ¿vale? Que tenía, digo, ¿cómo se elimina esta cuenta? No sé cómo eliminarla. Y estuve buscando y alguien en un artículo decía, ¿por qué quieres eliminar la cuenta? Y yo decía, ¿y a ti qué te importa? Es decir, me daba razones para no eliminar la cuenta. Yo digo, pero si es que la quiero eliminar. Si yo ya estoy buscando algo, ¿cómo eliminar cuenta de Facebook? ¿Por qué me intentas convencer de que no la elimine? Es que lo que hago es que te reboto. Digo, pues este tío que dice, fuera, me voy a otro. Venga, me busco al que me explique varios métodos, al que me explique qué pasa luego cuando elimina la cuenta, o qué pasa si no soy capaz de eliminarla, o ¿entendéis el punto? Es decir, hay que ir a los H12 que van al punto. Ahora, dicho todo esto, ¿vale? Que con esto debería valer, os voy a dar un último tip, que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con este tip hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer la búsqueda en Google de cómo eliminar el olor de una maquinilla de afeitar.
una vez que buscamos cómo eliminar el olor de una maquinilla de afeitar eléctrica, ¿vale? En este caso salimos nosotros súper bien, pero aquí hay otras preguntas de usuario, ¿vale? Podemos usar estas otras preguntas de usuario como H2. Nunca las cojamos tal y como, porque a veces son demasiado feas, hay que darle un toquecito, pero podemos usar otras preguntas de otros usuarios. Recordar, que os expliqué también en otro vídeo, como pondré la tarjeta por ahí, si me acuerdo, que si hacemos clic en cada uno, se nos van a ir desplegando muchos más, ¿vale? Siempre que hagamos clic, se van desplegando debajo, como estáis viendo, se van desplegando. Entonces, lo que vamos a hacer es ver si alguno de estos H2 se nos adapta a lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, porque a veces estamos perdidos. Estamos escribiendo algún nicho que no conocemos y ¿qué hago? Una vez que vale, quiero hacer ¿qué H2 uso, ¿no? Y te encuentras un poco perdido, bueno, pues aquí cómo limpiar bien la maquinilla, cómo limpiar la maquinilla de afeitar, cómo quitar las cuchillas de afeitar, por ejemplo. Podría ser si en el proceso de limpiar decimos que hay que quitar las cuchillas, pues un H2 podría ser cómo quitar las cuchillas, otro H2 cómo limpiar las cuchillas, ¿vale? Cómo lubricar las maquinillas, no sé, ¿cuántas veces se puede usar la maquinilla? Esta debería salir yo por aquí. Entonces, bueno, la historia es esa, que podemos usar las preguntas de otros usuarios como H2, pero con mucho cuidado. No podemos usar las preguntas de otros usuarios como H2 siempre como un robot, porque a veces vamos a llegar a usar H2 que dicen prácticamente lo mismo o que no llevan esa jerarquía que debería llevar un artículo, ¿vale? Voy a resumir, ya no sé si he resumido un par de veces, pero vuelvo otra vez. Tenemos el título, que ya aprendimos a hacerlo, nuestra introducción, y vamos a hacer cosas lógicas, lo que le preguntaríamos a un amigo, ¿vale? Oye, el otro día me sonaba la rueda del coche. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde pasa? Pensar siempre en esas preguntas lógicas, la primera pregunta que alguien se haría. Y después, ¿y eso es peligroso? Oye, ¿y eso se puede? ¿Y funciona bien? ¿Y después del arreglo todo va bien? Es decir, preguntas lógicas. No hace falta ser muy listo para que nos salgan estos H2 si nos ponemos en la piel de la persona que lo busca. Y ojo, pensar, mira, si yo en este vídeo me pusiera a hablar de cosas que no tienen, imaginaros que empiezo el vídeo y digo, hoy bienvenidos al capítulo 4, los H2. ¿Qué es un H2? Y me pongo a decir qué es un H2. Bueno, pues en HTML la etiqueta H2 significa, vosotros estáis yendo, no tenéis tiempo para esto. Es decir, tío Pablo, ¿qué te pasa? El H2. El H2 se empezó a usar en el SEO en los años tal, y debido a que Google... No, vosotros queréis saber cómo hacer esos H2. Yo tengo que ir al punto, tengo que ir al sitio. Y a veces a mí me pasa que hablo demasiado, me voy por las ramas y vosotros ¡fium!, os vais del vídeo. ¿Por qué? Porque os he aburrido, porque no he ido al punto. Entonces, pensar lo que a vosotros os molesta cuando leéis o cuando veis vídeos y no lo hagáis a la hora de escribir. Ir al punto. Pam, 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 pam. Nada más. 5 H2. No necesitáis más, porque si hacéis 250 palabras, o sea, introducción, 250 palabras, ¿vale? Ya tenemos 250. Primer H2, 250, ya tenemos 500. Segundo H2, otra 250, ya tenemos 750. Cuarto H2, 250 palabras, ya tenemos las 1000 palabras. Hemos hecho un post. Una cosa que se me olvidaba. ¿Hay que hacer una conclusión? ¿Hay que hacer un resumen? Depende. Hay veces que yo pongo un H2 que es palabras finales, reflexión, conclusión, porque a veces me gusta, digamos, coger todo lo que he dicho y ponerlo ahí. Algo que no iría en la introducción, es decir, sería algo que encaja ahí pero que no encaja en la introducción. Sería, por ejemplo, cuando digo a lo mejor algo contradictorio, ¿no? Se debe usar, es peligroso usar por ejemplo, hablo de que los hongos son malos, pero luego digo que sí se puede usar, ¿no? Pues entonces la conclusión es donde aclaro eso un poco. Bueno, como hemos dicho, en una maquinilla que está en zonas húmedas le pueden salir hongos y tal y cual, y pese a que se puede usar, no es recomendable. Lo mejor sería hacerle una limpieza cuanto antes, aunque en caso de emergencia podrías usarlo una vez y luego te lavas bien la cara y tal y cual, ¿vale? Podríamos hacer ahí una reflexión, una conclusión, una enumeración al final del final, pero ojo, sería solamente si encaja, si tiene sentido esa conclusión. A veces no tienen sentido las conclusiones. Yo a veces escribo conclusiones y digo, pues si estoy diciendo un poco lo mismo que digo en la introducción, entonces lo quito.
la conclusión se puede poner si tiene sentido. No me preguntéis cómo saber si tiene sentido, porque eso sois vosotros los que tenéis que verlo si tiene lógica en vuestro artículo. Es decir, ¿realmente esa conclusión ayuda al usuario? Que esto es algo muy importante. Cada palabra que escribáis en un artículo tiene que ayudar al usuario. No puede haber paja, no puede haber cosas que no estén diciendo nada. Es decir, no podemos escribir cosas por escribir. Esos textos políticos que hacen las automáticas o que hacen los TSA, no los queremos nosotros. Nosotros queremos cosas que ayuden al usuario, cosas que realmente cada frase que hay aquí tiene que ayudar al usuario. Es decir, no puedes aplicarla a cualquier cosa. ¿Vale? Así que nada, aquí termino el capítulo 4. Rápido, claro, creo que ha sido claro. Cualquier duda me la decís en los comentarios. Y mañana, a ver si puedo, grabo el artículo, os grabo un vídeo para el siguiente capítulo, que sería el 5, que sería el contenido, ¿vale? Ese contenido que metemos en los H2, cómo lo escribimos, qué objetivo debe tener, hablar un poquito de esto, de que no se deben desperdiciar las palabras, que no podemos hacerle perder tampoco el tiempo a Google, es decir, Google no puede gastar su tiempo en leer cosas que no le interesan. Y nada, aquí termino, espero que os haya gustado, nos vemos mañana. Venga, un saludo.